La sexta sesión, que es la segunda parte de el segundo mes, se llama escala moral de los personajes. Yo creo que vamos a cambiar eso por escala moral de los protagonistas. Ese es el título verdadero. De los protagonistas. Y la premisa: un protagonista. Ok, y un protagonista no tiene por qué saberlo todo, ni ser el mejor en todo, ni tenerlo todo. Eso es. Por favor. Esta es la segunda sesión de la segunda parte práctica de este taller. Y quiero empatar esta con la sesión anterior. Quiero seguir hablando de los personajes porque me parece un tema fundamental. Conocer un poco este tema, hablar de este tema, nos puede dar algunas luces sobre la verdad de nuestros protagonistas. Trataré de explicarlo de una mejor manera. Estoy hablando específicamente de la escala moral de los protagonistas. Me parece muy necesario conversar sobre este tema, ¿no? Porque cuando empezamos a escribir nuestra primera novela, sobre todo nuestra primera novela, los personajes pareciera que los protagonistas estuvieran representando el mundo en dos mitades. El lado del bien, los protagonistas, y los enemigos, el lado del mal. Este mundo tan dividido, esta noción, esta escala de valores, en verdad no aporta un valor literario ni interesante y nos aleja, por supuesto, de personajes verdaderos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros lo es. Nadie es demasiado bueno y nadie es demasiado malo. Entonces, a veces sucede que el autor o la autora proyecta su propio sistema de valores que tiene el mundo o el ideal de lo que el mundo debería ser en nuestra cabeza. Podríamos construir historias más emocionantes si nuestros personajes se alejan un poco incluso de esos juicios de valores del autor y de la autora. Es muy importante porque en ese sentido nunca vamos a tener la oportunidad de vivir la experiencia de crear personajes verdaderos, personajes con verdades únicas. Hace poco tuve una conversación con una amiga a propósito de un crimen que ocurrió en Estados Unidos, un niño que asesinó en una escuela, y ella, con toda razón, estaba muy indignada. ¿Okay? Le indignó muchísimo, pero dijo una frase que a mí me pareció sospechosa. Esto es inhumano. ¿Qué consideramos nosotros por inhumano? Hay que tener cuidado con estas categorías porque no creo que un pato tenga la capacidad de violar y apuñalar a una maestra. No la tiene. No está dentro de su naturaleza. Entonces, lo que nosotros llamamos humano no solo involucra la bondad de nosotros, la bondad, la generosidad, el amor, ¿no? Pudiera ser, construir con esa base de valores un mundo ideal y sin embargo es imposible. El humano también está lleno de sombras. Somos malos, somos ambiciosos, egocéntricos, egoístas, ¿no? Miserables. Eso también es humano. Entonces sacarlo, ponerlo de lado, como voy a construir un mundo donde mis personajes estén marcadamente diferenciados, diferencien muy bien el bien y el mal, nos puede arruinar la historia porque no son verdaderos. Pueden representar un ideal nuestro de lo que debería ser el mundo y cuando el autor interviene con sus propios juicios de valores, de alguna manera estorba
a la verdad de la historia y a la verdad de nuestros personajes, lo que quiero decir, ¿no? Milan Kundera dice, y esto es muy importante, la novela no es una confesión del autor, sino una exploración de lo que es la vida humana en la trampa en que hoy se ha convertido el mundo. Qué bello, ¿no? Qué fuerte. Entonces nosotros necesitamos comprender hasta dónde llegamos nosotros y dónde comienzan ellos. Sí, es verdad que como parten de nosotros, de nuestras referencias, de nuestra memoria, de lo que nosotros conocemos y desconocemos, allí se va algo nuestro, lógicamente, pero en algún momento ellos necesitan esa autonomía de nuestra moral, divorciarse de nuestra moral. Voy a poner el caso de una novela, se llama La Virgen de los Sicarios, es del autor colombiano Fernando Vallejo. El personaje protagonista es un erudito, pero de manera extraordinaria este autor entiende que para que este señor protagonice su novela, este personaje sería totalmente aburrido si hablara de Fernando, creo que se llama, como un intelectual. Pero no solo eso, sino que tiene la vida de un intelectual, se la pasa de conferencia en conferencia, viaja y tiene conversaciones eruditas con otros personajes eruditos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por mucho que nosotros tengamos una condición, no necesitamos proyectarnos o prolongarnos consuetudinariamente en nuestros personajes de novela. ¿Qué hace Fernando Vallejo? Bueno, en realidad es un erudito, pero está en una situación tan contrastante, tan enriquecida y se mueve en esta gama de valores de manera tan extraordinaria que este señor se enamora de un chico de 17 años. Entonces empezamos a romper o empezamos a crear personajes verdaderos. Y este sicario, jovencito, que representa a una Colombia violenta, nos introduce en el mundo de las drogas, del narcotráfico y todo esto, a su vez cree en una virgen, ¿no? Como suelen ser ellos, dentro de sus sociedades tienen una fe profunda, son muy católicos, entonces nosotros decimos, bueno, pero ya va, espérate, este personaje es capaz de asesinar a un ser, a muchas personas, pero es capaz de salvarle la vida a un perro, ¿sí? Es incapaz de dispararle a un perro o tiene fe ciega en Dios. Este es el contraste que hace que nuestros personajes sean verdaderos, porque nosotros mismos no somos completamente buenos ni completamente malos. Creo que esa sería la premisa de esta sesión, ¿no? Además, nuestros protagonistas es otra premisa que me gustaría dejar acá como en una ola expansiva. Nuestros protagonistas no tienen que saberlo todo, no necesariamente tienen que tenerlo todo, ni ser los mejores en todo, ¿no? Eso también pasa mucho cuando recibo textos para corregir o hago informes de lectura o doy talleres de novela. Pasa mucho que los personajes protagonistas siguen siendo una proyección del autor, que tienen que hablar 3 idiomas, como el autor o la autora, tienen que referir todos los libros que han leído. Es decir, no estaremos coqueteando con nosotros mismos siempre, ¿no? Esa no es la idea. La idea es también contradecirnos a nosotros mismos y partir de esos contrastes. Solo de esa manera podemos hacer algo auténtico. Hay otra novela que me puede hablar un poco de cómo las naturalezas contrastantes de los personajes nos dan una experiencia más enriquecedora de lo humano. Siddhartha, en la novela de Hermann Hesse, todo el mundo la ha leído. ¿Quién es el protagonista de Siddhartha? Nada más y nada menos que el Buda. Y lo que se espera de un Buda, que es la espiritualidad, la bondad, ecuanimidad, justicia, ¿verdad? Resulta que hace un viaje extraordinario por todas las necesidades humanas, por todos los sufrimientos humanos. Es decir, él no se conforma con que le cuenten la vida, él quiere vivir en carne propia lo que vive un ser humano, ¿no? Antes era un príncipe, pero él quiere salir del palacio.
Entonces se encuentra con que la realidad es otra, existe la vejez, existe la muerte, existe el deseo. Un personaje precioso de esa novela que está construido con tanta belleza y tanta verdad, Kamala, que es la iniciadora del placer en el Buda, maravilloso, con quien tiene un hijo. Entonces se van creando mundos profundos, personajes profundos, capaces de amar, capaces de contradecir incluso sus propios destinos, con búsquedas bastante auténticas, ¿no? Entonces es una novela que también nos puede servir de ejemplo de cómo lo que esperamos se convierte en otra cosa. Al final, Siddhartha sí abandona el hogar, ¿no? Y aquí podemos hablar de muchos temas, ¿no? También la novela nos plantea subtemas, como toda novela. Pero al final el personaje se distancia, atraviesa el río y sigue su camino, ¿no? Porque es un personaje que anda en una búsqueda, creo que como todos nosotros. Lo cierto es que, así como La Virgen de los Sicarios, así como Siddhartha y así como muchas novelas que nos han impactado, tienen personajes auténticos y responden a su propio esquema de valores. Partamos de allí, partamos de esa premisa para que tengamos personajes inolvidables. A propósito de este tema, ¿no? Entendemos que cada autor y cada autora tiene una manera de verlo. Me gustaría compartir con ustedes cómo lo ve Mario Vargas Llosa. Muy interesante. Él dice, escribir una novela es una ceremonia parecida al striptease. Como la muchacha que bajo impúdicos reflectores se libera de sus propias ropas y muestra uno a uno sus encantos secretos, bueno, el novelista desnuda también su intimidad en público, a través de sus novelas. Pero claro, hay diferencias, ¿no? Lo que el novelista exhibe de sí mismo no son sus encantos secretos, como la desenvuelta muchacha, sino demonios que lo atormentan y obsesionan. La parte más fea de sí mismo, sus nostalgias, sus culpas, rencores. Otra diferencia es que un striptease, la muchacha está al principio vestida y al final desnuda. La trayectoria es inversa. En el caso de la novela, al comienzo el novelista está desnudo y al final está vestido. Las experiencias personales, vividas, soñadas, oídas, leídas, que fueron el estímulo primero para escribir la historia, quedan tan maliciosamente disfrazadas durante el proceso de la creación que cuando la novela está terminada, nadie, a menudo ni el propio novelista, puede escuchar con facilidad ese corazón autobiográfico que fatalmente late en toda ficción. Extraordinario. Esto lo dice Mario Vargas Llosa en su libro Historia secreta de una novela. Me gusta mucho porque es cierto, ¿no? Durante el transcurso de la escritura nosotros vamos también como despetalándonos, quitándonos ciertos pétalos y parten de muchas cosas reales nuestras, cosas vividas o cosas contadas, pero siempre uno está allí en el fondo. Lo cierto es que, digo yo, desde mi opinión, no necesariamente tiene que ser una traducción exacta de nuestro yo, el personaje principal, ni todo lo que se cuenta. A veces también una pequeña porción o fragmento de una historia muy personal también nos puede servir para contar algo extraordinario que se va a convertir en un universo completo. También puede pasar a la inversa, ¿no? Que algo vivido como cierta inmensidad se reduzca en una novela a una escena, a un pequeño asunto memorable sin demasiado detalle. Entonces es compleja la escritura. Lo que quiero decir en el fondo de todo esto, en este episodio, en este capítulo del taller, es más de lo que dije ahora. Seamos capaces de traducir ciertas verdades a través de nuestros personajes y para eso pensemos en no seguir el guión de nuestros propios esquemas morales,
Es un poco lo que quería decir en este capítulo del taller. Yo creo que ya esto, muy poco tiempo. Ay, pero eso tiene 15 incluyendo todo el tiempo que perdí. O sea que tiene menos. Bueno, vamos a ver si consigo algo para esto, para cerrar.